Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Javier Echaide, un distinguido compañero investigador que ha acompañado al Ecuador desde hace muchísimo tiempo en la catiza, en una cantidad de esfuerzos que ha hecho el país para recuperar su soberanía, nos acompaña nuevamente y está felizmente en Quito, en medio de los apagones. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Javier. No, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien acá, aquí dando pelea, inclusive saltando charcos entre apagón y apagón. Tú has dedicado buena parte de tu vida de investigador al tema de los arbitrajes internacionales. Y aquí en el Ecuador estamos fritos. Después de que Correa hizo un esfuerzo enorme con todo el tino diplomático para desinstalarnos, no es que denunció nomás, sino que había que desinstalar como Windows, ¿no? Había que desinstalar todos los compromisos y las trampas de los arbitrajes internacionales, del CIAD y del UNITRAD y todos los otros mecanismos de chantaje, porque no hay otra forma de decirlo. En 5 minutos entró Lenin Moreno y nuevamente nos puso en la trampa, en el pantano de los arbitrajes, sobre todo a partir de la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, que obliga, ya no solamente que dejaba como una opción el tema del arbitraje, opción que Correa la había cerrado, sino que ahora no era una opción, sino que era obligatorio que todos los contratos que haga el Ecuador con empresas transnacionales tenían que incluir arbitraje internacional. Cuéntanos, ¿cuáles fueron, en primer lugar, las motivaciones que encontraron ustedes en la investigación que hicieron, auspiciada por el presidente Correa, que exigía, o que más bien dicho, daba argumentos para cerrar ese capítulo en la historia del Ecuador? Mira, Pedro, primero, o sea, estos temas, por lo menos yo los vengo investigando desde hace unos 20 años, ¿sí? Quizás un poco menos, pero digamos 20 años. O sea, inicialmente con todo lo que tenía que ver el intento de implementación del ALCA, ¿sí? El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, allá por fines de los 90, principios de la década del 2000. Ese tratado ya tenía adentro, o sea, tenía un capítulo de protección de inversiones adentro de ese, era un gran TLC, pero que adentro tenía un tratado de protección de inversiones, ¿sí? En un capítulo. Y en ese capítulo de inversiones ya incorporaba el arbitraje del CIADI como de otros foros internacionales, como para que la gente pueda tener más o menos una idea de qué se trata esto. El mecanismo de demandas entre inversionista y Estado es precisamente un mecanismo internacional que permite a una empresa multinacional poder demandar a los estados eludiendo la jurisdicción doméstica, es decir, la jurisdicción nacional, y plantear esos mecanismos, digamos, esas demandas a nivel internacional en foros de arbitraje, como puede ser el CIADI, que es un centro de arbitraje dependiente del Banco Mundial, u otros foros que vos también los mencionabas, un CITRAL, que es un conjunto de reglas que también pueden tratarse adentro del CIADI, la Cámara de Comercio Internacional, la Corte Permanente de Arbitraje, son distintos lugares a donde las empresas transnacionales pueden ir y emplazar sus demandas. Entonces, hay a nivel internacional un conjunto de tratados bilaterales de inversión, comúnmente llamados TBI por sus siglas, o también tratados de libre comercio que tienen a veces este tipo de cláusulas que permiten a las empresas poder elegir libremente a dónde emplazar sus reclamos arbitrales, ¿sí? O sea, no son mecanismos estrictamente judiciales, pero son similares y en ese sentido poder evadir la jurisdicción doméstica. Ahora, Vos y perdón un yo ratito, aquí yo tenemos, creo que es sí, importante que nos aclares, porque, bueno, arbitraje, por ejemplo, esta bendita Cámara de Comercio, para resolver las diferencias han habido desde hace muchísimo tiempo. Este es un nuevo tipo de arbitraje en el que solo las empresas le pueden demandar al Estado y el Estado nunca le puede demandar a la empresa. Cuéntanos un poquito de este detalle, cuándo es lo que surge este tipo de abusos en realidad, porque rompen el tema de la igualdad ante la ley, pues no, que sería lo propio de un tribunal. exacto. O sea, el arbitraje es un mecanismo privado, ¿sí? De derecho privado muy viejo, ¿sí? No en sí mismo está mal. O sea, si una cuestión entre dos entes privados y dos empresas que no quieren litigar en los tribunales nacionales,
sino que quieren resolver alguna controversia, ¿sí? Alguna cuestión de negocios entre ellas, perfectamente pueden acudir a un sistema de arbitraje, ¿sí? Un tribunal de arbitraje, probablemente en algún sistema nacional o, si quieren tener una mayor confianza, en otro lado, ¿sí? En otro país. Esto lo que hace es darle ciertas garantías a los negocios para darle más agilidad. O sea, las empresas permanentemente, si el sector privado permanentemente desea este tipo de, o sea, de mecanismos que son más ágiles. Y entonces el arbitraje suele venderse internacionalmente como un mecanismo más ágil, más rápido, más barato, ¿sí? Es decir, menos costoso económicamente para que las empresas puedan utilizarlo. Con este discurso, ¿sí? Con este tipo de objetivos, si se quiere, se ha querido y se ha empezado a implementar, sobre todo a partir de la década de los 90, a lo que tiene que ver el arbitraje entre empresas, ¿sí? Y el Estado. El Estado no es un ente privado, es un ente público. Si es una cuestión entre privados, bueno, hay cuestiones que hacen a los intereses de esas empresas y de esos entes privados. Ahora, cuando se mete la cuestión de lo público, ahí no hay simplemente intereses de los estados, sino intereses que a veces involucran a toda la ciudadanía. Entonces, ahí es el tema, se vuelve un poco más complejo, ¿sí? Políticamente complejo, ¿sí? Pero también involucra derechos y obligaciones que el Estado tiene que asumir como ente público, ¿sí? No obstante esto que estoy diciendo, el sistema se vendió como si fuera más ágil, más rápido, más barato para las empresas para poder accionar y en este sentido esquivar, ¿sí? Todo lo que es el andamiaje local en los tribunales domésticos. Si vos y yo, o cualquiera que nos esté escuchando, tiene algún tipo de controversia, ¿sí? Algún problema con el Estado que lo quiere litigar, ¿sí? Lo quiere demandar a ese Estado, bueno, lo va a tener que hacer frente a los tribunales locales. O sea, yo no puedo elegir el juzgado, ¿sí? El tribunal que quiera, sino que voy y me sortean. Esto pasa en cualquier lugar del mundo, ¿eh? No en Ecuador, no en Argentina, o sea, no es porque seamos países latinoamericanos. Esto pasa en cualquier lugar del mundo. En Estados Unidos pasa lo mismo, ¿sí? En Europa igual. Entonces, planteamos la demanda, sí, presentamos la demanda y se nos sortea un juzgado. Y nosotros tenemos que litigar frente a ese juez, ¿sí? En este sistema de arbitraje inversor-Estado, la empresa, primero, elige internacionalmente el foro, o sea, puede eludir la jurisdicción doméstica, ¿sí? Y no plantear la cuestión nacionalmente, ¿sí? En los tribunales comunes, sino que va a ciertos foros de arbitraje a nivel internacional y elige a qué foro presentar la demanda, cómo le elige, y de acuerdo a su mayor conveniencia, a cuáles son los foros que pueden ser más proclives, ¿sí? A escuchar y a dar la razón a los argumentos empresariales. El foro más utilizado, ¿sí? Por lejos, ¿sí? Es el CIADI, que es este organismo que decía que pertenece al Banco Mundial. Es un centro que forma tribunales de arbitraje, que son compuestos por tres árbitros, y que atienden la demanda de las empresas contra los estados. Formalmente, acá es una cuestión de cómo es la formalidad, pero también cómo funciona el sistema, ¿sí? Formalmente no hay nada que prohíba a los estados demandar a las empresas, ¿sí? Pero el sistema, ¿sí? Está diseñado para proteger a la inversión. Y la inversión económicamente está definida como la participación del sector privado dentro de la economía. Entonces, es muy difícil encontrar casos, acá es donde se ve cómo funciona el sistema, ¿sí? Es muy difícil encontrar casos en donde sea el Estado la parte que demanda. Siempre es Y el además demandado. a mí me contaron que en los casos en los que el Estado está haciendo, en realidad no son demandas originales, sino son réplicas y son respuestas a una resolución del tribunal. Es decir, estaríamos hablando de una especie de apelaciones si es que estuviéramos en el caso de un tribunal. Pero yo insisto que esto no es un tribunal y vamos a tratar de demostrarlo, ¿no? Claro, el tema, o sea, es precisamente eso. Por lo general, son respuestas a las políticas públicas de los estados. No es simplemente una cuestión de desencuentro económico, ¿sí? O de algún tipo de, no sé,
alguna desaveniencia que hay en el marco del negocio, ¿sí? Que cualquier empresa privada puede llegar a tener en términos de contratos con el Estado, sino que por lo general se da esta cuestión de el Estado mantiene una relación contractual con una empresa privada, ¿sí? Generalmente transnacional, o sea, porque es una inversión que viene de afuera, y frente a cualquier cambio de circunstancia que tenga que ver con alguna política pública que pueda perjudicar el nivel de rédito, ¿sí? O sea, el nivel de ganancia de la empresa, o alguna política pública que pretenda regular más a esa empresa, entonces acá tiene este mecanismo para que la empresa pueda demandar y poner en el banquillo de los acusados al Estado que intenta aplicar esa nueva política pública. Ahora, Entonces, en ahí me los hechos, parece, más valdría allá la de la... pena solamente Sí, hacerte una nota al pie de página, hacer acuerdo que el CIADI en realidad fue instalado en los años 60 en el contexto de políticas desarrollistas del propio Banco Mundial y tenía una visión un poquito más equilibrada durante algunas décadas, hasta que llegó el neoliberalismo y hubo una refuncionalización, como hubo una refuncionalización también del Fondo Monetario Internacional y del propio Banco Mundial en torno al chantaje y a la presión que permitan, ¿no es cierto?, poner la balanza a favor de las transnacionales, a favor del neoliberalismo, a favor de la globalización, de la financiarización. Y ahí es lo que empiezan a darse estas reglas de, digamos, estas reglas de oro, no escritas en muchos casos, que lo que hacen es garantizar que terminen siendo siempre unos resultados leoninos en contra de los estados y de las poblaciones, ¿no? no, exactamente. O sea, el CIADI se estableció en el año 65. ¿Sí? O sea, en 1965 se firma el convenio de Washington, que es el convenio CIADI. Y el organismo entra en vigencia a partir del año siguiente, 1966. Ahora, no se recibió la primera demanda, sino fue hasta el año 1972, ¿sí? Y entre el año 72, que se recibió una sola demanda ese año, ¿sí? En todo el año se recibió una sola demanda, hasta el año 95, ¿sí? El máximo de demandas histórico hasta ese momento fue de 4 demandas al año. O sea, uno ve la gráfica, sí, la tengo acá enfrente, y ve una demanda, ninguna, 4 demandas, ninguna, una demanda, 2 demandas, una demanda. O sea, el sistema funcionó durante 25 años de manera muy marginal, ¿sí? O sea, prácticamente nadie lo utilizaba, hasta mediados de los 90, ¿sí? Cuando fue la gripe asiática, que fue una crisis, se la conoce así, pero fue una crisis económica muy fuerte, a los países, que le ocurrió a los países del sudeste asiático, hasta ese momento el sistema prácticamente no se utilizaba. A partir del año 97, que fue el año de esa crisis, el sistema empezó a activarse, ¿sí? ¿Por qué con la gripe asiática? O sea, ¿por qué con esa crisis en el sudeste asiático? Porque el marco de época a nivel global vio la nota primero, o sea, el contexto había cambiado. No era el mismo contexto mediados de los 90 que en mediados de los 60. ¿Sí? 20 años después, lo que tenías era un marco histórico totalmente distinto. Había caído el muro de Berlín, había caído la Unión Soviética, el neoliberalismo se había empezado a implementar como doctrina económica en todos los países del mundo, ¿sí? Había también nuevos mercados para los capitales, ¿sí? O sea, todo lo que fue la oleada de inversiones en los países de Europa del Este, por ejemplo, pero también empezó a surgir un nuevo actor a nivel internacional, que fueron las empresas transnacionales. O sea, las empresas en los 90 se transnacionalizaron, no eran empresas simplemente que tenían multiplicidad de capitales provenientes Pasaron de de ser distintos países. multinacionales a ser transnacionales. Exacto, exacto. Ahí hay una diferencia. Multinacional significa que es una empresa compuesta por capitales de distintos lados, ¿sí? De distintos países. Eso hace a una empresa multinacional. A veces uno comete el error de tomarlo como sinónimo, pero no es exactamente lo mismo. Ahora, cuando una empresa se transnacionaliza, es porque su cartera de negocios, su proceso de producción, ya no se hace en un solo país, sino que se hace en distintos países. Entonces, la cadena de producción se transnacionaliza, o sea, se hace
un eslabón en distintos lugares del mundo. Eso se empieza a ver en la década de los 90. O sea, entonces se da un conjunto de cosas. O sea, la dogmática económica, ¿sí? La ideología económica imperante, las posibilidades de negocios, ¿sí? Los mercados se abren a partir de la implementación de esta doctrina, ¿sí? Del neoliberalismo. Eso permite que haya un entramado productivo entre los distintos países, entonces que la producción de una empresa se pueda Con un transnacionalizar. papel, te interrumpo, Por, con un papel brutal de las guaridas fiscales, de los manejos offshore y de los derivados financieros, ¿no? exacto. O sea, todo eso empieza a surgir también en ese momento. ¿Por qué? Porque la acumulación de capital se hace más grande. Entonces, ya no estamos hablando, y es un poco lo que vos hablabas hace unos minutos, del tema de la financiarización. O sea, ya el sistema de acumulación de capital no se hace solamente por el entramado productivo, ¿sí? Hoy en día es más negocio participar del sistema financiero que producir cosas. Claro. O sea, yo, no sé, acá tengo un mouse, el teléfono de donde estamos transmitiendo, la computadora que tengo aquí al lado, son cosas, son bienes tangibles, ¿sí? Hoy en día es más fácil, da más rédito, ¿sí? Mayor ganancia, hacer bienes intangibles. O sea, invertir en el mercado de bolsa, ¿sí? Y no solamente el mercado de bolsa o el mercado de bonos nacional, sino los mercados de bonos de otros países. Y para eso necesito que mi dinero, ¿sí? El capital que yo invierto, fluya libremente. Por eso la apertura de los mercados, la integración de las economías, sobre todo el sistema financiero, y eso incluye capitales no bien habidos, ¿sí? O sea, cuyo origen es bastante dudoso, para decirlo de una manera muy Diplomática. políticamente correcta, ¿sí? Muy diplomática, y eso también vincula lo que es el lavado de dinero. Entonces, todo esto se da, ¿sí? O sea, se empieza a hacer una bolsa de negocios muy importante, que le faltaba la parte de asegurar jurídicamente, ¿sí? O sea, ponerle un coto, un candado a lo que podía ser la regulación por parte de los estados. Ahora, Si vos querés hacer, este elemento que acabas tú de caracterizar, yo creo que es muy importante para ubicar un propósito muy específico y que tiene que ver con la sonrisa, ¿no? Es decir, lo que antes era en las multinacionales tipo Ford, tipo General Electric, tipo Siemens, ¿no? Lo que tenías es una predominancia de la innovación, la tecnología, la investigación, la ingeniería los proyectos de largo plazo, es decir, estrategias de largo plazo para copar los mercados proveedores de materias primas, estrategias de largo plazo para saturar e impedir que entren otros monopolios, otros oligopolios en su mercado de demanda. Garantizar que ellos sean los que tengan la innovación y tener las rentas tecnológicas del mayor tiempo posible, etcétera, etcétera. Pero en el lado productivo, con el nuevo propósito, exacto, lo que se busca, ¿no es cierto?, es dejar que la parte del diseño y la parte del consumo final, la parte del diseño y del financiamiento y la parte del consumo final tengan altísimos márgenes de ganancia, pero las partes productivas intermedias en la cadena de valor se depriman. Y esto incluye, por cierto, a los campesinos, a los pequeños productores, a la pequeña y mediana empresa, tanto tecnológica totalmente. como tradicional, pero también a sectores importantes de la mediana y de la gran empresa de nuestros países, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de la industria textil, es el tema, por ejemplo, de buenas partes de la agroindustria, ¿no es cierto?, en las que son los extremos de las cadenas de valor los que adquieren o logran captar las rentas más altas generadas en esta acumulación a escala mundial, ¿no? Lo que pasa es que cuando vos hablas, o cualquiera, ¿sí? Puede hablar del entramado productivo, ¿sí? Pequeñas y medianas empresas, y a veces no tan medianas, incluso un poquito grandes, pero que se dedican a la producción de bienes, ¿sí? A la producción de algo, es un modelo de acumulación que para lo que es esta época, ¿sí? Ya siglo XXI, ya Que bien es de entrado, pasé, es un proceso, claro, o sea, es algo fuera de moda, pero no solamente fuera de moda, es algo lento. claro. Y Frente la al costo acumulación de hundido, capital fíjense, para nuestra audiencia, ¿no? Frente al costo hundido de la inversión fija en la producción real,
frente al costo hundido que era fundamental para las grandes multinacionales del pasado, en la época fordista keynesiana. Y ahora lo que interesa es, como bien mencionaba Javier hace un momentito, la posibilidad de contar con, no sé, pues Goldman Sachs, JP Morgan Chase en las bolsas de valores, no solamente de los países centrales, sino de los que, y ahí empieza la terminología de países emergentes, pescando las oportunidades, ¿no es cierto?, de atrapar nichos de mercado con altas ganancias en plazos muy cortos, ¿no? Entonces, esta situación exige que tanto los estados-nación, que habían sido tan importantes para el desarrollo del capitalismo en siglos anteriores, como el tema de la producción, inclusive la producción monopólica, tengan que ser choleadas, decimos nosotros, es decir, tengan que ser puestas, ninguneadas, tengan que ser bajadas de nivel para que puedan explotar, exportar, digamos, sus ganancias a estos sectores más bien parasitarios del lado del diseño, de la financiación, ¿no? Que cada vez más está vinculado al tema bursátil y de los derivados financieros y al lado del consumo. Mira, para nosotros en Argentina el término choreado significa otra cosa. El término choreado significa Ah, sí, no, robado. no, choros también en Ecuador también, estaba diciendo de cholos, o sea, la racialización, es Pero, claro, un mecanismo pero de sí, 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 ningunear. se entiende. Pero me permito también hacer cierto juego Claro, de significados coincide, ¿no? por cómo Coincide. también actúan ciertos actores en la esfera privada, para que nosotros entendamos de qué se trata el sistema financiero y ahora volvemos un poco a la cuestión del arbitraje, porque tiene que ver. eh, Existen a nivel internacional, o sea, si nosotros queremos invertir, ¿sí? O queremos depositar nuestros ahorros, vamos a un banco comercial, ¿sí? No sé, para un banco, no sé, de los que uno puede llegar a encontrar común y corriente en Ecuador. Se me ocurre el Banco de Ecuador, el Banco Pichincha, o sea, cualquiera de los bancos que uno puede llegar a abrir una cuenta. Acá en Argentina, sé, también el Banco Nación, o sea, el Banco Provincia, que es el primer banco, ¿sí? Que es público, es el Banco Provincia de Buenos Aires, o algún privado, ¿sí? Ahora, a nivel internacional, los grandes capitales no invierten en esos bancos. O sea, existen bancos que solamente invierten en los grandes mercados financieros internacionales, es decir, no le aceptan depósitos a las personas individuales, porque es poca plata, ¿se entiende? O sea, el Goldman Sachs, el Standard Poor's, ¿sí? O sea, son ciertas entidades financieras que incluso analizan los riesgos de los mercados internacionales. O sea, el Standard Poor's, o sea, se basa básicamente eso, ¿sí? En esas cuestiones. Y ahí salen conceptos como el riesgo país, por ejemplo, y esos bancos, digamos, esos entes financieros lo que hacen es invertir capital de los grandes capitales. Entonces, la bola de nieve se hace cada vez más grande, se hace cada vez más transnacional, y ya, o sea, a este Y cada vez nivel, más el separado de la mercado, producción, ¿no? Cada vez más desligado exacto, de la producción. o por lo menos es lo que intenta hacer el gran capital a nivel internacional, ¿sí? Ujú. El tema es que es imposible, en última instancia, es imposible desligarse totalmente de la producción, de la fuerza de trabajo, o sea, es imposible. Es lo que intenta hacer, ¿sí? Claro. Pero en última instancia no puede hacerlo del todo. Entonces, frente a cualquier tipo de regulación, ¿sí? Financiera, o sea, productiva, ¿sí? Cuestiones laborales, o sea, frente a ese tipo de situaciones, estos grandes capitales que a esta altura tienen tamaño de dinero, ¿sí? Y de influencia prácticamente igual a estados más o menos medios, ¿sí? No estados pequeños. Tengan en cuenta, por ejemplo, Argentina es la tercera economía más grande de América Latina. Primero viene Brasil, después México y después nosotros, ¿sí? Las distancias también son bastante grandes entre uno y otro, ¿no? Pero, para tener una idea, Argentina, el PBI que tiene Argentina es más o menos la misma cantidad de dinero que acumula el capital de Walmart. Pero además salió recién el dato de que BlackRock es la tercera economía mundial de solo después de China y de Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, y BlackRock es un fondo buitre, o sea, es un fondo especulativo a nivel internacional que tiene una capacidad de influir tremendamente en las economías nacionales.
Entonces, ¿cómo hacen, ¿sí?, esos grandes capitales para asegurarse poder seguir acumulando, desligándose de las regulaciones estatales? O sea, no lo pueden hacer del todo, pero cuando existen esos cambios en la regulación estatal, tienen estos mecanismos de arbitraje como para poder demandar a los estados. El CIADI funciona Y con recibiendo demandas de... pretensiones que son totalmente desproporcionadas, es decir, que no plantean, no se plantean, como en el caso, por ejemplo, de la legislación nacional, la lógica del capital exige, ¿no es cierto?, que los mecanismos de, digamos, de acumulación por desposesión, estaríamos hablando en este caso, estén compatibles con la sostenibilidad de la producción en el largo plazo, de la producción y la reproducción en largo plazo. Aquí, como estamos hablando de actores transnacionales, no les importa si es que Ecuador quiebra, porque siempre habrán otro paísito al que puedan exprimir, ¿no es cierto? Sí, pero igualmente Ecuador nunca quiebra. O sea, los países difícilmente quiebren. Lo que hacen es sobreendeudarse. O sea, y esa deuda es pago a futuro. O sea, lo que hipotecan es el futuro de las Claro. siguientes generaciones. Entonces, no es que dejan de pagar, es muy difícil que eso ocurra, ¿sí? O sea, el país no desaparece, pero sí puede hipotecar ganancias que todavía, o productos, ¿sí? Riqueza que todavía no generó. Eso se hace Bueno, mira, mediante los yo creo que mecanismos con de esto endeudamiento. hemos dibujado, ¿no es cierto?, cuál es el propósito, por qué este cambio de funcionalidad del nuevo tipo de arbitrajes y cuál es su diferencia con los sistemas jurídicos nacionales y tradicionales, digamos, desde la perspectiva conceptual. Pero yo creo que valdría la pena que nos cuentes un poco de detalles respecto a la a la operatividad de los arbitrajes. Primero, yo creo que es importante distinguir claramente, ¿no es cierto?, los arbitrajes de lo que son los juzgados y los árbitros de lo que son los jueces, porque en el caso de un juez tiene está obligado a rendir cuentas de sus actuaciones, tiene una carrera judicial en el que tiene que mostrar probidad, tiene que garantizar, ¿no es cierto?, que sus fallos están conforme a derecho y conforme a la lógica, tiene que argumentar respecto a la validez de sus fallos. En el caso de un arbitraje no tienen que responder ante nadie, no tienen ninguna retaliación en caso de que se porten mal y no tienen ninguna obligación de razonar sus fallos, ¿no? Mira, no quiero decir, o sea, no te quiero corregir, pero quiero ajustar ciertas Sí, por precisiones favor, tuyas. claro. No es que los árbitros no rindan cuentas ante nadie, ¿sí? Rinden cuentas ante sus futuros patrones, Ah, ¿sí? bueno, Entonces, ante las eh, transnacionales, no. eh, eh, exactamente, o sea, un buen árbitro, ¿sí? O sea, un buen árbitro que quiera meterse en el mundo del arbitraje, quiere ser elegido, ¿sí? O sea, esta es una particularidad que se diferencia respecto a los jueces. O sea, los jueces, por lo general, cuando son nombrados jueces, tienen ya, o sea, reciben casos luego de su nombramiento, ¿sí? Y no dependen de la cantidad de casos que reciben para el cobro de sus honorarios, ¿sí? Que no son honorarios, son sueldos, ¿sí? Están fijados por ley. O sea, rinden cuentas ante la ciudadanía y pueden ser destituidos por lo que hacen. Tienen un marco regulatorio, la Constitución Nacional, y ahí para abajo, ¿sí? Ahora, en el sistema de arbitraje internacional, eh, es un sistema más flexible. En este sentido, o sea, son elegidos por las partes interesadas. En el CIADI, por ejemplo, los tribunales se constituyen por tres árbitros. Uno es elegido por la parte demandante, es decir, la empresa. El otro es elegido por la parte demandada, es decir, el Estado. Y el tercero es elegido de común acuerdo, ¿sí? Sea por las partes involucradas, es decir, por la empresa y por el Estado, o por los otros árbitros que fueron elegidos previamente, ¿sí? Y en definitiva, si nadie se pone de acuerdo, el secretario del CIADI lo nombra, ¿sí? La parte administrativa la que lo nombra. Y ese va a ser el árbitro que va a presidir el tribunal, ¿sí? Este tribunal de tres. Ahora, ¿quién fija los honorarios de estos árbitros? Lo fijan ellos mismos, ¿sí? O sea, no se fija previamente, ¿sí? Lo fijan ellos mismos al finalizar su trabajo de acuerdo a qué tan difícil y cuánto ha durado el arbitraje, ¿sí? Qué tan complejo ha sido. Por ende,
la idea para seguir perteneciendo no es simplemente dar un laudo, no es una sentencia la resolución final, sino que es un laudo, y ese laudo no es simplemente la idea de tener un laudo justo, sino también tener un laudo que posibilite nuevos nombramientos a futuros casos. Y es obvio que Entonces inclusive ahí hay en el una caso cosa. del árbitro nombrado por los estados para que un poco estén equilibrando la visión que se da entre quienes deciden, el incentivo, la estructura de incentivos es que tienen que hacerse a favor de las transnacionales para que les vuelvan a contratar, pues, ¿no? Claro, o sea, esto no es algo que esté en ningún lado, ¿sí? O sea, estamos diciendo cosas que no están escritas en la letra, ni de los tratados, ni del convenio del CIADI, ni de ningún TBI, ¿sí? Y cualquier abogado, ¿sí? De cualquier gran buffet internacional o cualquier árbitro nos va a desmentir si nos escucha. Y tiene toda la razón de poder hacerlo. El tema es cómo funciona la dinámica del sistema, no simplemente la letra que está escrita. O sea, Bueno, hay un cómo es que estudio de Cecilia funciona. Olivetti que mostraba que es otra compañera que ha trabajado también años en el tema de los arbitrajes, en las que listaba una quincena de bufetes de abogados que se repetían siempre dándose las vueltas como árbitros en todos los casos, ¿no? Exacto. La mitad de las demandas en el CIADI está resuelta por un grupo de aproximadamente 15 árbitros. La mitad de las demandas. Entonces ahí ve que los nombres se van repitiendo. Y ahí está también la cierta, o sea, es una cuestión de incentivos, como dice Claro. el sector Y justo privado, en temas de ¿sí? incentivos, ¿no es cierto? Se ve claramente porque hay un grupo de abogados acá que desde el lado académico, pero también desde la Corte Constitucional, desde la propia Procuraduría que debería defender los intereses del país, ¿no es cierto? Se hacen a favor de las transnacionales, se hacen a favor de los arbitrajes y en contra del derecho, en contra de los intereses de la nación, ¿no? Sí, acá también se puede observar incluso en qué se basan, vos mencionabas hace un ratito, eh, sobre qué se basan los árbitros para tomar su decisión, ¿sí? Un juez nacional, tiene que fundamentar su decisión sobre toda la legislación vigente, desde la Constitución Nacional hasta todo lo que existe, ¿sí? Y puede tomar todo ese gran andamiaje legal para fundamentar sus decisiones. En el caso de los árbitros, por lo general los árbitros lo único que atienden son o sea, es la letra que están en los tratados bilaterales de inversión. O sea, no tienen en cuenta las constituciones nacionales, no tienen en cuenta la legislación doméstica, solamente las obligaciones que el Estado ha asumido internacionalmente en el marco de esos tratados. Pero Porque también el ni Estado, siquiera hacen relación a los contratos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perenco o en el caso de Occidental, en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? En el contrato claramente establecía las condiciones de caducidad de los contratos. Y las compañías petroleras en ambos casos habían violado esas condiciones de caducidad, lo cual automáticamente, ¿no es cierto?, obligaba a la ley a que pasen a manos del Estado ecuatoriano sin costo para el Estado. Nada de eso fue tomado en cuenta por pero los árbitros. sin embargo, o sea, las cláusulas que se tomaron en cuenta fueron las de los TBI sobre trato justo y equitativo, ¿sí? Y las interpretaciones amplísimas que los tribunales de arbitraje toman sobre esas cláusulas, porque tampoco es que están definidas estrictamente, sino que simplemente mencionan más o menos un concepto muy vago, muy genérico. Entonces es turno de los árbitros darle una interpretación aplicable a cada caso. Y ahí es donde las interpretaciones suelen ser muy generosas para los intereses de las empresas, ¿no? Pero además en esto impera, en contra de lo que es la tradición latina, impera mucho el derecho anglosajón en el que más importa la jurisprudencia. Y como tienes todo un Exacto. pedigrí de laudos amañados, de laudos sesgados a favor de las transnacionales, entonces dice, ya hubieron arbitrajes en las que se interpretó de esta manera y por tanto hay que seguirlo haciendo. Mira, esto, o sea, me trae a colación algo que me parece que vale la pena mencionar. Todo esto que estamos hablando, ¿sí? No es algo nuevo y tampoco lo que estamos criticando es algo que empieza a ser nuevo. Ya está entrando o sea, se está instalando a nivel internacional.
El sistema de arbitraje es bastante paradójico lo que voy a decir, porque el sistema de arbitraje está puesto en crisis desde hace más o menos 10 años, quizás un poquito más, ¿sí? O sea, no es un sistema, digamos, en donde lo que nosotros estemos diciendo somos dos personas que, nada, que desvarían, ¿sí? Hablando en Pues conexión por acaso es internet, tecito lo que diciendo estoy tomando, ¿ah? ocurrencias. Claro, o sea, y esto también, es agua, o sea, no hay ningún inconveniente con esto. No estamos diciendo locuras, ¿sí? Es algo que a nivel internacional se está debatiendo y se está debatiendo bastante fuerte. El tema es que todavía se sigue debatiendo en ciertos círculos de especialistas, ¿sí? Pero cada vez más ese círculo se va abriendo. ¿Por qué? Porque es cada vez más la cantidad de afectados, ¿sí? Por parte de este sistema. Y ahí es donde vemos a lo que en Ecuador se llevó la semana pasada respecto de este tribunal ético, ¿sí? Que se hizo en Quito, respecto de cómo las empresas actúan en el terreno, ¿sí? De donde hacen sus negocios, pero que después a nivel internacional demandan al Estado ecuatoriano mediante este sistema de arbitraje. Entonces, vos mencionabas recién el caso Perenco, otro caso que es un escándalo, ha sido un escándalo a nivel internacional, es el caso de Chevron, ¿sí? Otro caso, el caso Oxy, ¿sí? Son tres casos en que se involucran cuestiones petroleras, pero también hay una serie de casos, y ahí hay ciertas tendencias que uno puede empezar a identificar que sí pueden ser bastante novedosas, en donde, por ejemplo, algunas empresas empiezan a demandar, y esto no solamente está pasando en Ecuador, en Colombia, por ejemplo, yo también he detectado alguna circunstancia parecida, donde las empresas empiezan a demandar ante el sistema de arbitraje, ¿sí? A los estados porque quieren implementar, ¿sí? O sea, quieren ejecutar sentencias judiciales que ya están firmes. Y eso es un escándalo. ¿Por qué? Porque se supone, ¿sí? Y este es el argumento que utilizan las empresas para instalar sus demandas y para presentar sus demandas, que pretenden seguridad jurídica, ¿sí? ¿Qué seguridad jurídica podemos llegar a tener de cualquier país del mundo que no puede implementar sus sentencias judiciales? O sea, en ningún lugar se ha visto, ¿sí? Que o sea, que un Estado que garantice la seguridad jurídica lo haga sin poder utilizar al sistema judicial. O sea, ¿para qué existen los juzgados nacionales? Bueno, Si las empresas pueden y es tener, justo un retroceso, ¿no es cierto?, a la época de los fueros y los privilegios, las leyes para privados que eran anteriores a la modernidad, porque parte de la modernidad era justamente el hecho de que todos están sujetos a las mismas leyes, ¿no? la igualdad ante la ley, tal cual. Ahora, mira, Entonces, esto yo puede, creo que antes de que vamos a retornar a este punto, vamos a retornar a este punto, yo creo que es crucial, porque de lo mismo se podría hablar en términos, por ejemplo, en términos tributarios. Es decir, la soberanía del Estado sobre los temas tributarios dentro del territorio nacional fue durante siglos un tema indiscutible. El tema del salario mínimo vital, la política de salud, es decir, exacto. estamos hablando, de eso vamos a discutir más en detalle en un ratito, pero antes de eso, quisiera que nos cuentes un poco que ya hemos visto cuáles son las principales razones, ¿no es cierto?, por las cuales en el gobierno de Correa se juzgó absolutamente lesivo para el interés nacional y peligroso para el interés popular y la sostenibilidad de la economía el continuar con estos arbitrajes. De hecho, por ejemplo, el de Chevron en algún momento pretendieron cobrar el 19% del Producto Interno Bruto después de que fueron ellos los que contaminaron la Amazonía aplicando tecnologías que iban no solamente en contra de la normativa ecuatoriana, sino en contra de la normativa de la propia Chevron Texaco en ese momento en otras partes del mundo. Entonces yo creo que es muy importante el ubicar estos temas, ¿no? Ahora yo quisiera que nos hagas un acuerdo a la ciudadanía, a la audiencia, sobre todo a los más jóvenes, ¿cómo fue el mecanismo que el gobierno de Correa diseñó para avanzar en el proceso de investigación y luego de desinstalación de estos tratados bilaterales de protección de inversiones? Bien, a ver, porque es interesante porque Ecuador fue uno de los países que trató de recuperar cierto ámbito de soberanía, ¿sí? En esta cuestión del arbitraje de inversiones. Ecuador, yo me permito definirlo como que lo hizo por etapas, ¿sí? O
sea, inicialmente Ecuador lo que hace es una reforma de su constitución nacional, ¿sí? O sea, lo que hace es generar una nueva constitución del 2008 y ahí implementa o presenta, ¿sí? Ciertos artículos, ¿sí? Ciertas cláusulas que intentan sobreasegurar, ¿sí? Su capacidad regulatoria. O sea, generar ciertos anticuerpos, Para nuestra llamémosle, audiencia, a los desde abusos. el artículo 418 hasta el 422. 22, tal cual. Entonces, el 422 es un ejemplo de eso, ¿sí? Que recientemente también se puso en tela de discusión con el plebiscito que se hizo este año, ¿sí? Y que afortunadamente, digamos, la ciudadanía todavía recuerda, la ciudadanía ecuatoriana recuerda la importancia de ese artículo en su constitución. Pero Y que sin frente a embargo los embates o los el intentos, gobierno se pasa por las galletas del tema, es decir, simplemente sigue poniendo cláusulas de arbitraje internacionales en los contratos internacionales, por ejemplo, el tema de la barcaza, la barcaza que acaban de contratar de manera muy dudosa y que hasta ahora no termina de funcionar, supuestamente para aliviar los apagones, ¿no es cierto? También incluyó cláusulas de arbitraje, de manera o sea, ilegal. es cierto, ahí hay muchas cuestiones que hay que darle seguimiento. Yo sé que a veces es muy, o sea, causa mucha fatiga, ¿sí? Es agotador, es extenuante hacer el seguimiento al Estado de lo que hace, ¿sí? Y esto vale para cualquier gobierno, ¿sí? O sea, la ciudadanía tiene que tener cierto ejercicio de control respecto de lo que haga el gobierno. Pero también es cierto que es muy difícil hacer un seguimiento de los contratos que celebra, simplemente porque los estados celebran una cantidad muy importante de contratos, ¿sí? Entonces realmente es muy técnico y realmente es trabajoso hacer ese seguimiento. Pero vale la pena, ¿sí? Por lo menos que ciertas organizaciones especializadas puedan hacerlo, porque el diablo está en los detalles. Y ahí es donde se suelen presentar ciertas cláusulas que traten de eludir las obligaciones que están fijadas en el caso ecuatoriano a nivel constitucional. Entonces, en el 2008 se implementaron o se establecieron estas cláusulas en la Constitución. En el 2009, Ecuador pasa a una segunda etapa en esta materia, que es salirse del CIADI. ¿Sí? O sea, lo que hace el Estado ecuatoriano es denunciar que eso es posible, legalmente no hay ningún problema con esto, es decir, salirse del organismo y implica desconocer a ese foro como foro para atender las demandas de los estados. Parcialmente, sí, Las el demandas de Ecuador las también transnacionales, había, digo. exacto, sí, sí, sí. Ecuador había iniciado ciertos trámites para también salirse de algunos tratados de inversión, ¿sí? Algunos tratados de protección de inversión, estos TBI, pero había dejado muchos pendientes que estaban vigentes. Y acá es una cuestión de cómo juegan los tratados. Mientras que el tratado del CIADI otorga las reglas del funcionamiento del arbitraje en materia de inversión, o sea, es lo que sería una especie de legislación de procedimientos, ¿sí? De cómo debe funcionar el arbitraje dentro de ese foro. Las cláusulas de contenido, ¿sí? Las cláusulas sustanciales, se las brindan los tratados bilaterales de inversión, ¿sí? Entonces, Ecuador estaba en esta postura medio ambivalente en ese momento. Se había salido del foro y había desconocido las cláusulas de procedimiento, ¿sí? Las cláusulas procesales, llamémosle, pero todavía no se había desligado de las cláusulas de fondo, ¿sí? Que estaban en los tratados. En ese momento, Correa lo que hace es llamar a la conformación de una auditoría independiente, una comisión auditora en materia de distintas disciplinas, jurídica, pero también económica, que analizara el contenido de esos tratados, ¿sí? Para saber, o sea, con a ciencia cierta, digamos, qué tan beneficiosos habían sido para el Ecuador o no, cómo habían funcionado respecto del nivel de exposición del Estado frente a las demandas de las transnacionales, cuánto se había tenido que pagar por todo eso, si realmente esos tratados atraían la inversión extranjera, como se decía, ¿sí? Y que por eso se habían firmado originalmente. O sea, todo eso se hizo y se analizó con la conformación de una comisión de auditoría, que es lo que mencionabas al inicio, la CAITISA, que funcionó
durante 2 años, o sea, estaba planeada para un año con una prórroga de un año más, ¿sí? Eh, y ahí la idea fue conformar esa comisión con expertos independientes, en su gran mayoría provenientes de afuera del Ecuador. O sea, la mayoría de los miembros que conformaron esa comisión provenían del ámbito de la sociedad civil, ¿sí? O sea, era una auditoría independiente en ese sentido, porque no estaba, dos tercios de la comisión no estaba compuesta por miembros que pertenecieran al gobierno, ¿sí? Sino eran personas ajenas, pero aparte ajenas no solamente al gobierno, sino al Estado ecuatoriano. O sea, la mayoría provenían de otros países, ¿sí? En ese sentido, yo fui uno de los comisionados, de hecho, fui el vicepresidente de la CAITISA, ¿sí? De esa comisión. La que mencionaba Cecilia Olivet fue quien ofició de presidenta de la CAITISA. Ella uruguaya, yo soy argentino, y todos los que estuvimos involucrados teníamos cierto grado de especialización en el ámbito de arbitraje de inversiones, tratados de inversiones, o sea, de este mecanismo que funciona a nivel internacional. Y debo decir, o sea, que la comisión funcionó de una manera muy, muy amena, ¿sí? No hubieron grandes desacuerdos en cuanto a cómo funcionar, ¿sí? La verdad que funcionó de una manera muy complementaria entre los miembros comisionados y comisionadas, y la verdad que nos encontramos con algunas sorpresas. Primero, eh, esto me tocó a mí de primera mano, ¿sí? Ecuador tenía entendido que tenía cierta cantidad de tratados, ¿sí? Originalmente hablaban de 26 tratados. ¿Cuándo Y empezaron descubrimos que ustedes las tareas? Efectivamente, ¿cuándo eh, empezaron a investigar? 2013, si no recuerdo mal, Ya, 2013, 2014, de esos acuerdo. fueron los 2 años. Y nosotros terminamos entregando un informe, de hecho, seguimos trabajando ad honorem, ¿sí? Durante un tiempo más para poder entregar un mejor informe, ¿sí? Un informe con un mayor análisis, que eso fue entregado en 2015 públicamente, fue presentado públicamente. Eh, y con ese informe descubrimos varias cosas. Primero, el Ecuador tenía más tratados de los que pensaba que tenía, ¿sí? Había El registro que algunas tenía Cancillería no era el apropiado. era un registro muy aproximado, pero no era el exacto. Y entonces desconocía que por ahí tenía obligaciones con otros países que le permitían el arbitraje. A mí me tocó encontrar unas cartas reversales, ¿sí? Que, o sea, no tienen el formato de un tratado, o sea, no tienen artículo 1, artículo 2, artículo 3, pero en una carta que envía un Estado y que el otro se la contesta, básicamente lo que formulan son la serie de cláusulas que uno puede ver en un tratado de protección de Y inversiones. esto, Y entre si se aceptan, estos países, ¿cuáles eran? Estos que no estaban en la lista original. Ecuador y Uruguay. O sea, es el caso que me acuerdo. O sea, el Ecuador y Uruguay tenían una serie de cartas reversales que establecían ese nivel de compromiso y equivale a un tratado de protección de inversiones. Si dice las mismas cláusulas, o sea, es mucho más breve, pero tampoco entendamos que los TBI son muy largos, ¿eh? O sea, los TBI más largos deben tener 5, 8 páginas. O sea, porque sus cláusulas no son tan definidas, tan profundamente. O sea, eso lo hacen los árbitros con las interpretaciones de esas cláusulas, Claro, es ¿sí? adrede vago para que la interpretación, ¿no es cierto?, dé lugar al verdadero condumio de la cosa. Sí, también tengamos en cuenta que esto, o sea, empezó a formarse y el sistema se fue haciendo en el andar, ¿sí? Entonces no es lo mismo encontrar un tratado de protección de inversiones firmado en los, no sé, en los 60, el primer TBI lo firmó Alemania y Pakistán en 1959. No es lo mismo ese tratado, ¿sí? Que un tratado firmado en los 90 o posteriormente, ¿sí? Porque ya el sistema ya estaba funcionando de una manera mucho más ágil, ¿sí? Otra cuestión que también descubrimos adentro de esta comisión de auditoría fue que las inversiones que se decía que debían provenir de los países con los cuales se habían firmado estos tratados, en realidad provenían de otros, ¿sí? Y de otro país de donde Ecuador no tenía TBI firmados. Entonces, desde el año 2009 para acá, hay una agencia de Naciones Unidas, que es la UNCTAD, que, está emitiendo, que en su momento, en los 90, promovía este sistema, ¿sí? Que desde el 2009 para acá está emitiendo informes diciendo
que en realidad estos tratados no son determinantes para atraer la inversión extranjera. Se está revisando su política, ¿sí? Entonces, el propio promotor ahora está diciendo, pero tengan cuidado con esto, ¿sí? Esto no está, o sea, lo que pensábamos en los 90 en estos momentos no es tan así. Y de hecho, por Y ejemplo, eso nosotros, Brasil es paradigmático que no tenía tratados bilaterales de protección de inversiones y durante décadas ha sido de largo el país latinoamericano con el país mayor con más inversión inversiones extranjera. extranjeras, pero el propio Ecuador, o sea, Ecuador tenía las mayores inversiones de países con los que no tenía TBIs. Entonces, de ahí venían las inversiones y resulta que no tenían, esas inversiones no tenían garantía. Ahora, yo creo que es Entonces, muy importante subrayar otro tema en el punto que estás tú planteando, que es el hecho, por ejemplo, el caso de Perenco. Perenco estaba domiciliada en una guarida fiscal en el Caribe. mm, Es decir, estaba domiciliada en una isla del Caribe para efectos de no pagar impuestos en Francia. Pero el momento que tuvo que hacer esta demanda en contra del Ecuador, abusivamente movió sus influencias en el gobierno francés. De hecho, ahora, ¿no es cierto?, la gerente de Perenco está de ministra de Ambiente del gobierno de Macron, ¿no es cierto? Y en ese entonces movió también sus influencias para que el gobierno francés frentee la situación. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que en realidad no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con el respeto a la palabra empeñada, no tiene nada que ver con el respeto a los tratados firmados, porque son utilizados de la manera más caprichosa y abusiva por parte de las transnacionales. pero esto que decís es interesante. ¿Por qué? Porque uno en el análisis del sistema, ¿sí? Tanto del funcionamiento de los arbitrajes como de los casos, ¿sí? Como también de cómo se utilizan los tratados, uno lo que ve es esta cuestión o sea, de abusos, ¿sí? Y ahí uno sí se puede hacer de materia de la ley, ¿sí? Incluso también de las normas internacionales. Y hay un argumento muy fuerte a nivel internacional que a mí me parece central para criticar el funcionamiento del sistema, que es que ningún sistema legal, ¿sí? Ni siquiera el internacional, ni siquiera el derecho internacional, puede tolerar abusos en materia de derecho. O sea, puede tolerar el funcionamiento del propio sistema, pero no ser utilizado de manera abusiva, Pero de porque eso hecho, este es un precisamente hecho genera consumado, ¿no? una desigualdad. Pero, Una, en este caso estamos hablando de un hecho consumado. Creo que el Ecuador hasta ya pagó. Con el bueno, procurador ahí hay ciertas anterior, cuestiones que, Íñigo Salvador, ¿no es cierto?, que siempre, en lugar de defender al país, le daba la razón a las transnacionales. Y con la decisión del presidente Banquero Lazo, que asumía la doctrina Salvador, la doctrina Íñigo Salvador como doctrina de Estado, entonces el país estaba fregado, ¿no? Ya, de hecho, ya pagó. Y hay que pero, acordarse, ¿no es cierto?, que el sí, pero Ecuador no tenía tratado bilateral de protección de inversiones con las Bahamas, que es donde estaba domiciliada Perenco. entiendo, pero también hay que tener en cuenta dos cosas. A nivel internacional, y esto forma parte de la vida de un país, los movimientos son mucho más costosos y mucho más lentos para hacer. ¿Sí? El derecho internacional se mueve de una manera más lenta de la que puede moverse el derecho doméstico. Pero también hay que tener en cuenta que no es solamente una cuestión jurídica, no es un tema técnico esto, o sea, es un tema político. O sea, la cuestión de cómo es que funciona el sistema y la conveniencia de salirse o de protegerse frente a este sistema es una cuestión de política pública. O sea, es una cuestión de soberanía, no es una cuestión de imposibilidad técnica. ¿Sí? Entonces hay que mirar a esta cuestión como lo que es. Entonces, uno puede utilizar herramientas jurídicas, porque las hay y forma parte de la batería de herramientas con las cuales pelear contra este sistema, ¿sí? Pero no son las únicas. ¿Sí? Y yo, siendo abogado y especializándome en derecho internacional y especializándome en estos temas, también me atrevería a decir que no solamente no son las únicas, sino tampoco son las más importantes. ¿Sí? Las más importantes son o sea, hay que utilizarlas, pero hay que utilizarlas como parte de una caja, ¿sí? Parte de un ariete que tiene que ver con hacer evidente
la necesidad, pero también la obligación que tienen los estados a nivel nacional, pero a nivel internacional también, de proteger los derechos de la ciudadanía, de proteger los derechos humanos, de proteger los derechos ambientales, ¿sí? O sea, los derechos de la naturaleza, como Si dicen te entiendo ustedes. bien, lo que nos Eh, estás diciendo en blanco y negro es que ya no es culpa del mecanismo, sino que el gobierno era tan corrupto que no apeló al tema. es que también hay intereses involucrados. Y ahí es donde está la diferencia de algunos gobiernos. O sea, hay intereses, ¿sí? Intereses por el sector, intereses de poder, intereses que favorecen a ciertas clases dominantes, ¿sí? O no, y esos intereses juegan en los gobiernos y en los gobiernos de distinto perfil. Entonces, uno puede criticar muchísimo a muchos gobiernos, pero tiene que ser muy clara la diferencia entre los intereses de quienes defienden esos gobiernos y eso se ve, yo creo que de una manera bastante evidente, cuando se ve cómo juegan frente a este tipo de sistemas. Entonces, el Ecuador es claro, ¿sí? Para mí me parece que es un ejemplo claro de cómo ha jugado durante cierta etapa histórica, ¿sí? Llamémosle hace 10 años, ¿sí? Frente a este sistema tratando de protegerse frente a demandas que, como bien decís vos, eran demandas injustificadas, eran demandas abusivas, eran demandas, y siguen siendo, ¿sí? Demandas que violentan, o sea, hay casos, o sea, y esto en este tribunal ético que hicimos la semana pasada, los últimos días, o sea, las víctimas presentaban cosas que la verdad, o sea, no puede ser, no puede ser. Y sin embargo es. Entonces, ¿cómo es que esas cosas ocurren? ¿Sí? ¿Y cómo es que, que el Ecuador u otros países intentan o desligarse o bien protegerse frente a ciertos momentos en donde los mismos países, con distintos gobiernos, se intentan meter todavía más en ese sistema? O sea, profundizan su dependencia, profundizan, y ahí hay intereses involucrados. Hay ciertos sectores de la sociedad, ¿sí? Sectores de poder, que están muy interesados porque están muy embrincados con este sistema, están muy atados a este sistema. Bueno, tú estás Y muy ahí están los diplomático. intereses. Hay muchos sectores internos que son vendepatrias, eso es lo que quieres decir. Exactamente, sí, sí. Bueno, O sea, pero trato de, a ver, yo suelo decir muchas veces que esto no es una cuestión de buenos y malos, ¿sí? Es una cuestión de intereses. ¿Por qué? Porque eso también es una forma de objetivizar la situación, ¿sí? Esto no es una cuestión de, o sea, de que hay gente que es mala en la vida o hay gente que es buena y santa en la vida. No hay santos y no hay demonios, sino que hay intereses involucrados. El tema es cuáles son esos, identificar objetivamente cuáles son esos intereses y saber de qué lado estamos para saber si uno, estando de este lado, no está favoreciendo los intereses del otro, porque eso también ocurre. Entonces, si uno está de este lado, hay que favorecer los propios intereses. ¿Sí? En algún momento alguien allá lejos y hace tiempo dijo ser clase en sí, clase para sí. Entonces, o sea, esas cosas son las que vale la pena desempolvar un poco y traerlas al día de hoy, que es una realidad muy complicada a nivel internacional, que es una realidad que tiene un alto impacto en la vida de los estados, de los gobiernos y sobre todo de las poblaciones, ahora, porque somos si me nosotros y permites, nosotras los que pagamos todo esto. estás dejando dos ganchos sobre los que vamos a retornar inmediatamente, que son, no puede ser, no puede ser, tienes que contarnos de esas cosas que eran increíbles. Y segundo, este tema de la constitución de fuerzas al interior de nuestros estados que representan otros intereses que no son los del país. Yo sí creo que hay un tema ético detrás de eso, es evidente, pero tiene, sin duda es fundamental, ¿no es cierto?, saber por dónde le entra el agua al coco para no hacerle juego al enemigo, pues, ¿no? Entonces yo creo que sobre estos dos temas vamos a retornar inmediatamente, pero quisiera que completes la idea. ¿Cuáles son los principales hallazgos de Caitiza? Ya mencionaste dos. Sí, bueno, la Caitiza encontró más tratados y por ende mayores obligaciones de las que originalmente se entendía que podía llegar a tener Ecuador. Una segunda conclusión fue también que el Estado, o sea, había recibido financiamiento, sí, había recibido inversiones con países con los cuales no estaba obligado por estos tratados que protegían las inversiones extranjeras. Así que estos TBI empíricamente se demostró que en el caso ecuatoriano no sirvieron para atraer inversión extranjera al Ecuador. Y la otra cuestión que expuso, ¿sí? O sea,
la caitiza destacó que este entramado expuso jurídicamente al Ecuador a las demandas de empresas transnacionales. O sea, quedó más expuesto, más a riesgo de poder ser demandado y por ende de que hubiera una transferencia de recursos generado por todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador a las empresas multinacionales o las empresas transnacionales. O sea, porque también funciona de esta manera, como un sistema que garantiza la transferencia de recursos, Claro, ¿sí? De lo que es un la sistema de ciudadanía genera chantaje. y que va para... Como ahora están de moda las vacunas, pero no las vacunas en contra de las epidemias, sino las vacunas que te cobran los narcotraficantes, te secuestran y tienes que pagar, ¿no? Entonces, estamos Pero secuestrados y no le queda otra cosa al Estado que pagar rescate. sí, pero el sistema de chantaje sería un cuarto hallazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el Ecuador se entronca con una serie de otros estados en donde muchas veces se vieron en la situación, ¿sí? De autoinhibirse, ¿sí? De autolimitarse en su regulación pública para no ser todavía más demandados, ¿sí? Eso es lo que se llama a nivel internacional en el ámbito, ¿sí? El enfriamiento regulatorio. O sea, cuando un Estado deja de regular, ¿sí? O sea, o deja de aplicar leyes o genera mecanismos que son más beneficiosos para las empresas y no para la ciudadanía, ¿sí? A fin de no ser demandado por esas empresas, cuando existe la amenaza Ya, de pero ese demanda. es otro elemento, porque además de eso hay que pagar, pues. Entonces hay que pagar rescate Claro, como sí. cuando te secuestran, ¿no? Por eso, o sea, como bien dicen las abuelas, prevenir, vale más prevenir que curar. O sea, la cura de estas cosas siempre es mucho más costosa que las prevenciones. O sea, por ejemplo, una de las cosas que cuando uno lo lee de manera muy penosa, es cuando, en el caso de Ecuador, decidió reingresar al Ya, a ver, CIADI. pero vamos en orden. Entonces, primero queda demostrado, ¿no es cierto?, que el presidente Correa tuvo toda la razón, ¿no es cierto?, en desinstalarnos de los arbitrajes internacionales, salir del CIADI y denunciar los Sí, tratados bilaterales de protección de inversiones. Y llega el de gobierno de hecho, eso Moreno, fue ¿no lo es que, cierto? Y ahí viene la parte penosa a la que no, hacías referencia. de hecho, o sea, eso fue lo que le recomendó la Caitiza. O sea, la comisión le recomendó al presidente Correa, o sea, no salirse de algunos tratados, sino salirse de todos los tratados, ¿sí? Porque exponían, ¿sí? Abrían el riesgo a mayor cantidad de demandas, ¿sí? Por inversiones muy pequeñas, no por grandes inversiones. O esta cosa que bien decías vos, o sea, de pasar las oficinas de un lugar al otro para poder hacer efectiva una demanda. Porque eso también ha pasado no solamente con Ecuador, sino también Claro, con porque otros uno podría países. decir, Uruguay es un país amigo y es un país pequeño como el Ecuador, ¿cuál va a ser el Es que no es peligro? una No te cuestión de pongas países. paranoico. Sí, pero la transnacional puede simplemente domiciliarse en Uruguay para aprovechar el tratado y demandarnos, con la misma brutalidad Sí, con la que ha hecho Perenco, con la que ha hecho Occidental, con la que ha hecho Chevron, ¿no? por eso, o sea, no es una cuestión de países acá. Es una cuestión de sectores privados muy grandes a nivel internacional con los actores estatales, ¿sí? Y cómo los estados deben protegerse frente a estos embates. Entonces, ahí con el informe de la Caitiza, que finalmente se publicó en 2015, recomendamos al Ecuador salirse de, o sea, de todo el sistema. O sea, que las demandas pendientes, o sea, tenían que seguirse llevando con las herramientas vigentes al momento de que el Estado ecuatoriano se había obligado, pero que a fin de prevenir futuras demandas, lo mejor que tenía que hacer el Ecuador era salirse de estos tratados a fin de poder eventualmente, y esto es un análisis que tenía que hacer el gobierno de Correa, poder sentarse nuevamente en una mesa de negociación para renegociar esas condiciones. O sea que no necesariamente en todos los casos los estados son tan benevolentes como para sentarse sí, libremente y de manera amistosa, sino que a veces también hay una herramienta política que utilizar de decir, bueno, yo me desligo, pero estoy dispuesto a celebrar otro tipo de acuerdos con otras cláusulas, ¿sí? Pero no con estas. Que pueden ser peores. Bueno, ahí está la cuestión de cuáles son los intereses que tiene el Estado en defender, ¿sí?
O sea, Ahora, ahí ya ¿pueden haber excedía la cuestión de la retaliaciones? caetiza, pero reconocíamos ¿Podrían que haber había ciertas retaliaciones salvaguardias. de parte de los estados con los que se rompen estos tratados bilaterales de protección de inversiones? Pero mira, por ejemplo, más o menos un poco antes, pero es más o menos contemporáneo al momento de la caitiza, la Unión Europea, ¿sí? Hizo un análisis porque esto era una cuestión celebrada entre estados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ecuador podía tener un tratado de protección de inversiones con España, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Eh, pero la Unión Europea empezó a tomar dimensión y empezó a analizar que es una cuestión comunitaria de Europa, no es una cuestión simplemente de los estados europeos. Entonces empezó a regular la cuestión de las inversiones a nivel europeo, ¿sí? A nivel unión. Y por ende empezó a recomendar, pero también ejercer cierta presión para que los estados, ¿sí? Por lo menos entre ellos, ¿sí? Los tratados intraeuropeos, empezaran a ser dejados sin efecto. Entonces, es mayor la paradoja. ¿Por qué? Porque en el caso de los estados europeos mantienen estas relaciones de protección de inversiones con nosotros, mantienen este conjunto de reglas, pero este conjunto de reglas no las aplican entre ellos. Cuando hay normativa Caramba, ¿no? europea, que yo la conozco muy bien, hay normativa europea que establece, y esto no solamente es de la Comisión Europea, sino del Parlamento Europeo, que hace un mandato en el que la negociación con los países del sur global jamás puede exigir cosas que los europeos no se pidan a sí mismos. Y esto Bueno, tanto es en el sí. tema de inversiones como en el tema de comercio. Y acá tenemos un gran tema, porque muchos de los países o de las demandas se anclan, ¿sí? En tratados bilaterales celebrados con países europeos. Hay otros países, ¿sí? Y acá la relación con China se vuelve un poco más sofisticada, ¿sí? En donde China empieza a dejar de ejercer este tipo de mecanismos para ser expuesta frente a estos tribunales de arbitraje. O sea, China no quiere ser demandada, pero las empresas chinas demandan, Ellos sí porque eso es quieren lo que está pasando. tener esa protección, claro. Exacto. Entonces, o sea, hay un dicho muy viejo, ¿sí? Que haz las cosas como no quieren que te la hagan a ti, Bueno, está en la ¿sí? Biblia, Y ¿no? ellos actúan internamente de una manera, pero externamente actúan de otra. Ahora, de eso también te Entonces, quiero hacer una pregunta más adelante que tiene que ver con la crisis que tienen ahorita los estados europeos, ¿no es cierto? Que están rechazando, que están negando la cantidad de arbitrajes por los que están siendo demandados. De eso vamos a hablar después de un momentito, pero te insistiría en la pregunta, ¿hubieron retaliaciones frente a la medida de Correa de desligarnos de todos los arbitrajes internacionales? no, o sea, yo no me atrevería a decir de esa manera. O sea, sí, quizás hubo algunas, o sea, amenazas de demanda siempre hay, ¿sí? Pero, y eso tiene más que ver no con la cuestión de salirse o no de los tratados, sino más que nada de ciertas políticas públicas que pueden llegar a afectar, ¿sí? A los intereses de las empresas. Esto quizás no tanto en el caso ecuatoriano, pero hoy en día yo lo veo más con Colombia actualmente. Está siendo muy amenazada por empresas transnacionales. Eh, y de hecho hay algunas empresas que son bastante insistentes, o sea, ya amenazan y amenazan y teniendo ya demandas ya emplazadas, ¿sí? Ya iniciadas. Pero Entonces hay ¿qué una pueden cuestión de hacer, por ejemplo, persecución. en el caso de que ya estés fuera del CIADI, que no lo reconozcas, que no reconozcas los arbitrajes internacionales? ¿Qué tipo de retaliaciones pueden haber? Pueden haber retaliaciones como las que No, Estados Unidos las ponen a Rusia, a Venezuela, a Cuba. no, a ver, si uno no pertenece al CIADI, ¿sí? Y sobre todo si no pertenece a los tratados de inversión, ¿sí? Si ya denunció todo eso, las obligaciones, o sea, porque el Estado está obligado, ¿sí? Las obligaciones son a cumplir la legislación nacional vigente. Claro. Existen ciertos otros mecanismos alternativos a nivel internacional, como la protección diplomática, que es un mecanismo muy viejo, ¿sí? Pero que, o sea, está vigente a nivel internacional, como para tratar de resolver diplomáticamente, sí, o sea, la diplomacia internacional para resolver cuestiones que hacen a intereses de
de empresas privadas, ¿sí? Que provienen de afuera. Entonces, la protección diplomática puede ser un mecanismo alternativo para que los estados se sienten en mesas de negociación y resuelvan de manera amistosa estas cuestiones. Ya no directamente que sea la empresa que demanda en un tribunal extranjero al Estado y lo obliga a tener que sentarse y erogar todo lo que tiene que ver con el pago de los recursos para poner en una defensa internacional, que también no son baratos. Es Entonces, carísimo. todo un Pero además hay la andamiaje gravedad es de que carísimo. en muchos casos, ¿no es cierto? Se resuelven sin que haya el laudo arbitral, es decir, se hace en el cuarto de al lado como una negociación previa, una negociación amistosa, y eso es secreto. Entonces, esto Sí, también da o lugar a sea, muchísima corrupción, ¿no? aproximadamente el propio CIADI dice que el 29% de los casos se resuelven de manera amistosa, es decir, sin llegar a un laudo final. 29% de los casos, ¿sí? Y el 48% de los casos son resueltas a favor de las empresas. O sea, casi la mitad de los Ya, pero casos aquí ahí viene que el se tema del presentan, costo. Inclusive si es que el Estado gana, ha pagado una millonada, ¿no es cierto?, a exactamente, los mismos bufetes de abogados que están pululando en calidad de árbitros. Por eso es que hay un incentivo ahí tan es un, grande para que abogados ecuatorianos, ¿no es cierto?, bufetes ecuatorianos, tanto en el sector privado, pero también como autoridades y hasta como jueces, sea directamente o a través de sus familias participen en este tipo de cosas. Tuvimos el caso del anterior presidente del Tribunal Constitucional del Ecuador, pues. Su hija es una de las principales propulsoras del tema de los arbitrajes internacionales porque tiene el ojito puesto en el pastel, ¿no? bueno, cuando fue el reingreso al CIADI por parte del Ecuador, hubo una objeción cuando se estaba analizando la cuestión en la Corte Constitucional Ecuatoriana, precisamente por conflictos de intereses, ¿sí? Por este mismo caso que vos estás mencionando. Y sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador no hizo caso a estos planteos y resolvió que no había ningún problema con volver al CIADI. De hecho, una de las Y era juezas la es, hija, no solamente que era la hija del anterior presidente de la Corte Constitucional, sino que una de las juezas, que creo que hasta ahora está en funciones, ¿no es cierto?, es abogada de estos arbitrajes y ha hecho su tesis a de favor de los los bufetes, arbitrajes claro. internacionales. Bueno, mira, ustedes Estas cosas, sí, están haciendo seguimiento también decías que han visto con mucha pena que Lenin Moreno retorne desde el gobierno de Lenin Moreno, porque se ha ido profundizando el entrampamiento, peor con Lazo y peor con Noboa. sí, mira, a mí me pasó, o sea, y de hecho fue algo que tuvimos que averiguar porque a- a- queríamos ver la posibilidad cuando nos enteramos de que Ecuador estaba reingresando al CIADI, sí, estaba queriendo hacer esos intentos, averiguamos la posibilidad de poder hacer una presentación judicial. Y la duda que teníamos era si, estando en el extranjero, uno teniendo la experiencia en la caitiza, o sea, habiendo hecho estas recomendaciones que fueron analizadas no solamente por el Poder Ejecutivo, sino que también fueron analizadas por la Corte Constitucional Ecuatoriana, pasaron por la Asamblea, ¿sí? Del Ecuador. Entonces, con todas estas cuestiones, eh, o sea, básicamente nuestro trabajo en materia de recomendación volvía a foja cero, ¿sí? Si se podía hacer o no una presentación judicial basándonos en ese trabajo en Ecuador, pero estando en el extranjero. No hay ningún impedimento legal para que pueda presentarse uno como amigo del tribunal, ¿sí? De la Corte Constitucional. Esta es una figura que se conoce como la amicus curiae, ¿sí? Y nosotros presentamos, o sea, hicimos una presentación de amicus curiae recomendando, ¿sí? A la Corte Constitucional que no reingresara al CIADI precisamente para, o sea, teniendo en cuenta el trabajo que se hizo en la CAITISA, ¿sí? En esta comisión de auditoría. Hicimos dos presentaciones desde Argentina, ¿sí? Tres. Una lo hizo el amigo y también excomisionado de la Caitiza, Alejandro Olmos, ¿sí? Él también hizo una presentación de Amicus Curiae, que también incluso vinculó la cuestión con este conflicto de intereses que mencionábamos recién. Yo mismo hice una presentación de Amicus Curiae y también ciertas personalidades a nivel internacional, y la primera que encabezó esa presentación fue Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Él también hizo una presentación similar de Amicus Curiae. La presentación de Adolfo Pérez Esquivel extrañamente se extravió,
yo tengo copia del sellito, ¿sí? O sea, del cargo colocado en la presentación, o sea, que fue recibida por la Corte Constitucional, y sin embargo, cuando se hizo el listado, sí, estaba el listado en la página web de la Corte Constitucional, uno no encontraba esa presentación. Se perdió en el camino. Entonces, estas cuestiones de extravíos de presentaciones judiciales, ¿sí? De conflictos de interés, de que la Corte Constitucional resuelve directamente admitirlo y pasarlo al Ejecutivo para que el Ejecutivo ratifique el ingreso al CIADI nuevamente y no hacerlo pasar por el Parlamento ecuatoriano, ¿sí? Por la Asamblea Nacional. Es un nivel de opacidad, ¿sí? De falta de transparencia, y sigo siendo políticamente muy correcto. No me gusta ser políticamente correcto, pero quiero serlo en este caso, eh, que asombra, ¿sí? Asombra. Y son estas las cosas que ponen en duda la seguridad jurídica de un país. Claro, claro. Bueno, mira, O sea, ahorita no es el el tema, Ecuador, para que tengas una referencia, ¿no? A finales del gobierno de Correa se hizo toda una ladaca nacional, inclusive con medios internacionales, la academia, no solamente la prensa, sino la academia especializada, algunos movimientos sociales, partidos de izquierda pusieron el grito en el cielo diciendo que el gobierno de Correa había endeudado al país como nunca antes en la historia y que había sobrepasado el límite del 40% del Producto Interno Bruto como como deuda externa. A la final se hizo una auditoría en la que participó la Contraloría, convocaron a inclusive economistas de izquierda anticorreístas, eso quedó en nada. Se cambió la ley yéndose en contra de lo que decía la ley, yéndose en contra de lo que decían organismos internacionales como el propio Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas. Se cambia la ley y resulta ser que con los mismos parámetros, en ese entonces la deuda sobre PIB era 40%, ahora es del 84% del PIB y vamos a pagar más de 8% del PIB este año. En el presupuesto está 8% de servicio de la deuda y en lugar de que se reduzca la deuda, va a aumentar de 84 a 92% del PIB. Pero eso no es suficiente porque, de acuerdo a la Procuraduría, no sé si todavía está en la página web, 57% del PIB era la deuda potencial adicional que el Ecuador tendría que pagar en caso de que perdamos en los arbitrajes internacionales. sí. En un plazo Bueno, tan hay corto, algo ¿no? que también, Estamos involucrando el el, sesenta por el, ciento de la economía ecuatoriana en menos de 7 años. era algo que también ofrecíamos en la Caitizo cuando intentábamos demostrar la cantidad de dinero que puede ponerse en juego. Esto es lo que se conoce como los pasivos contingentes. O sea, uno tiene que tener en cuenta que esta masa de dinero, que es muy importante, que uno la tiene, o sea, el Estado la tiene, puede verse sujeta a riesgo para pagar eventuales laudos que puedan salir en contra. Entonces, ese suma el nivel de exposición que tiene el Estado y ese dinero de menos se traduce en menos rutas, menos escuelas, menos hospitales, o sea, menos política pública por parte del Estado. Entonces, de eso Inclusive estamos menos hablando. seguridad, que es el énfasis de los gobiernos de derecha, ¿no? Menos seguridad, No han ¿sí? O invertido sea, nada. todo lo que el Bueno, Estado puede llegar a qué invertir. más es lo que no querías, el que no podías creer? Cuéntanos algo más de tu reciente Bueno, visita al Ecuador. esta, esta cuestión, por ejemplo, me enteré, ¿sí? Hay un caso que yo no conocía, lo estoy buscando acá, el caso Merck, ¿sí? Merck es una empresa alemana eh, Y además que es pionera tiene en el tráfico mundial de la cocaína, ¿no? Por si acaso. Por eso se bueno, dice en o sea, Argentina tiene merca, ¿no? sí, pero también tiene una cuestión histórica, o sea, de orígenes bastante oscuros en relación con el nazismo, ¿sí? Claro. O sea, como proveedora de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, más allá de la cuestión histórica, o sea, centrémonos en el hoy, como para o sea, no dramatizar la cuestión, y en esta situación de buscar la objetividad, y está demandando al Ecuador frente a un sistema de arbitraje, pero en este caso es una corte de arbitraje ecuatoriana, ¿sí? Y está demandando por un monto de 42 millones de dólares
eh, por o sea, en contra de una sentencia judicial, ¿sí? Para evitar el cumplimiento de una sentencia judicial que la obliga a pagar 250 millones, ¿sí? Por haber perdido un juicio local que en realidad es un juicio local entre privados. Entonces, Ah, entre el privados, panorama además, ni siquiera es con el Estado ecuatoriano. Por favor, repite que se está es leyendo. entre privados. Es una decisión Repite, de por manera favor, que poderosa. se cortó un poco el internet. Sí, ahí ahora creo que me parece que se escuchó nuevamente. Eh, Merck tuvo un juicio comercial, ¿sí? Un juicio común Con con otro otra privado, no tenía empresa, nada que ver el Estado. con otro privado. No, o sea, tuvo un juicio comercial ante los tribunales ecuatorianos locales, ¿sí? La sentencia fue en contra de Merck, ¿sí? Y le obligaba a pagar 250 millones de dólares, ¿sí? Esa sentencia judicial, ¿sí? Merck la trae a colación, ¿sí? Para emplazar una demanda de arbitraje contra el Estado ecuatoriano, diciendo que la aplicación de esa sentencia, la ejecución de la sentencia, viola su protección de inversiones. Entonces, es una relación entre privados, ¿sí? Que va a juicio, y el juicio, porque le sale en contra, hace que la situación vaya a un arbitraje para tratar de bloquear la aplicación de esa sentencia judicial. Eso es algo Esto que yo nunca claramente, había visto. igual que lo que estábamos hablando de la igualdad ante la ley, o el hecho de que tienen un privilegio las empresas extranjeras frente a las nacionales, el hecho de que los árbitros no tienen la obligación de justificar sus laudos, todos estos elementos no es que están yéndose contra los principios de la solidaridad, de la humanidad, de la fraternidad, del socialismo, del comunismo, de los derechos humanos. Lo que está yéndose en contra es de la legalidad burguesa, pues, del propio orden burgués. En esas condiciones no es posible Totalmente. defender la propiedad privada. Están destruyendo, están en su ambición, están matando la gallina de los huevos de oro. Mira, acá me traigo a colación otra cuestión. Es un caso que también no conocía, que es involucra una cuestión de infraestructura, en el caso de rutas, por una vía que se está construyendo en Quito. ¿Sí? Una empresa china que es la China Road and Bridge Corporation, CRBC, está demandando al Ecuador, ¿sí? En Colombia, un arbitraje en Colombia, no ante el CIADI en este caso, por una cuestión de la base legal es un contrato, lo que mencionábamos al principio, y ahí tiene que ver, está involucrada cuestiones que hacen a la falta o no, ¿sí? No sé, de realizar el cumplimiento del contrato con viviendas de las personas que están siendo afectadas, que deberían ser indemnizadas, ¿sí? Por las expropiaciones que se llevarían a cabo para la realización de esta vía en Quito, y que están siendo afectadas y no están siendo debidamente indemnizadas. Ahí hay un derecho de propiedad involucrado de las víctimas. Bueno, y No China estamos debería siendo tener nada, o particular sea, sensibilidad en estos temas por lo que significaron los tratados desiguales que los llaman ellos, que estuvieron vinculados a la guerra del opio, ¿no? Y el siglo de humillación. totalmente. Bueno, o sea, hay varios casos, o sea, en este tribunal ético, que acá también es una cuestión, o sea, los tribunales éticos son juicios por la verdad, o sea, es para tratar de reconocer a las víctimas como tales, pero también, o sea, acopiar y acumular información y prueba para generar un registro de que estas cosas pasan. ¿Por qué? ¿Y por qué la necesidad de hacer esto? Porque esto no lo hacen estos tribunales de arbitraje. O sea, los tribunales de arbitraje desconocen a las víctimas. Simplemente tratan la cuestión entre el inversionista y el Estado, ¿sí? Y no reconocen a los afectados particulares como afectados. Entonces, por eso la ciudadanía tiene que hacer este tipo de esfuerzos como para dejar sentado en algún lado de que esto les pasa. O sea, hay derechos individuales, hay derechos fundamentales, hay derechos humanos, hay derechos de la naturaleza, muchas veces violentados, y que por parte de estas empresas, y que estas empresas, por el sistema de arbitraje internacional,
terminan saliendo airosas Ahora, y mira, uno les termina había, pagando por haber contaminado, por haber... Y eso es lo escandaloso de cómo funciona esto. claro. Ahora, mira, hemos mencionado que esto de aquí está atentando contra el propio orden burgués, es decir, el propio desarrollo del capital requiere no solamente reglas del juego claras, sino mecanismos de resolución de controversias que puedan ser no solamente balanceadas y proporcionales, sino que estén por encima de las cuestiones personales, digamos, o sea, que era más bien característico de la época de los sátrapas, digamos, de la monarquía absoluta, etcétera, así. Yo creo que es importante el ubicar que, como tú estabas mencionando hace un momentito, desde hace unos 10 años, el sistema está generando mucha urticaria, inclusive entre sus beneficiarios, inclusive en los países centrales del capitalismo hay mucho descontento y sobre todo entiendo yo que en toda Europa, a raíz de que se ha descalabrado con las sanciones a Rusia la provisión de energía, los temas vinculados con los distintos, todo el ecosistema de convenios y de contratos en el plano energético está generando muchísima turbulencia. Cuéntanos algo respecto a eso y qué esperanzas tienen los países del tercer mundo, digamos, de esta evidencia, ¿no es cierto?, esta situación tan obvia de crisis que está teniendo el sistema. Mira, algo que te quería comentar y que tiene que ver un poco con esto que mencionas recién, o sea, no es solamente Ecuador el que está teniendo o el que ha tenido algunos reparos con este sistema de arbitraje internacional, lo ha tenido Venezuela, lo ha tenido Bolivia, ¿sí? Y son tres casos repetidos, y uno puede decir, son tres casos en donde fueron países que, bueno, son los malos, ¿sí? América Latina, o sea, es una región complicada, son tres países que son díscolos del concierto internacional de naciones. Bueno, vos me habías mencionado el caso de Brasil, que nunca ingresó en este sistema y también es el más financiado, que atrae más inversiones a nivel internacional. También está haciendo lo suyo Honduras en este momento, precisamente porque ha empezado a tener más cantidad de demandas, está empezando a ver que está altamente expuesto frente a este sistema. También lo hizo Sudáfrica, también lo hizo Australia, también lo hizo Indonesia, también lo hace China, también lo hace India, también lo hace Polonia. La propia Unión Europea también ha revisado este sistema internamente entre los propios países miembros de la Unión. Entonces, no es que solamente Ecuador. Oí que O sea, Canadá también acá está queriendo renegociar esto, la cláusula específica de los tratados bilaterales de protección de inversiones en un nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, ¿no? ahí hay una cuestión que hay que ponerle mucho el ojo, porque también hay que ver que Canadá tiene intereses en la región en materia de explotación minera. Entonces, hay que ver cómo es que se negocia, y esto es responsabilidad de los gobernantes. O sea, cómo negocian este tipo de acuerdos, cómo negocian este tipo de revisiones, ¿sí? Porque, o sea, están puestos en el tapete, ¿sí? En el tablero de la actualidad internacional, y que por ahí no es, o sea, es algo que tiene cierto nivel, alto nivel técnico, y que por ahí no está en todos los noticieros que uno puede llegar a ver en la televisión, pero sí seguramente aparecen en la primera plana de todos los diarios cuando el Estado pierde un juicio internacional y hay que pagarlo. Entonces, de vuelta, antes que lamentarlo, ¿sí? Hay que prevenirlo. O sea, porque es preferible prevenir que curar. Prevengamos. O sea, intentemos adelantarnos a esta situación en un contexto en el que este sistema de arbitraje internacional está siendo muy cuestionado ya desde hace mucho tiempo, y hay no solamente argumentos, sino también evidencia de que este sistema no sirve para lo que se suponía que servía, ¿sí? Para la atracción de inversiones, pero además todo lo contrario, favorece intereses que son muy perniciosos para los derechos de la ciudadanía en general. Javier, nos quedan un montón de temas en carpeta. Yo algún rato te voy a volver a molestar para ver si profundizamos en otros temas, sobre todo respecto al futuro y cuáles son las alternativas que países como los nuestros deberían tomar, pero sobre todo en un contexto de construcción de la patria grande. Es absolutamente claro que lo que puede hacer el Ecuador solito, inclusive si tuviésemos un gobierno progresista que defienda los intereses de la nación, va a ser muy poco eficaz si es que no cuenta con el respaldo de todos los países de América Latina que estamos exactamente en la misma situación, ¿no?
Sabemos que es difícil y precisamente por eso estamos acá. Así que te Bueno, agradezco muchísimo, a Pedro, la ti un posibilidad. gran abrazo y como siempre con la gratitud también del pueblo ecuatoriano de saber que cuenta contigo como un compatriota de la patria grande. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Chao.